Muy buenas noches, amados. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Es una bendición que pueda estar con nosotros en esta emisión de Aposento Alto. Tendremos un tiempo poderoso en la palabra, tendremos un tiempo poderoso en Dios. Hoy estamos muy contentos, muy contentos, porque tenemos la visita de los pastores Andrés Hugo y la pastora Kelly de Bucaramanga, Colombia. Realmente estamos muy contentos porque sabemos que Dios va a hablarnos, Dios va a dar una palabra fresca de su corazón y sabemos que Dios va a hacer algo poderoso esta noche. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos y pastores y sabemos que va a ser un tiempo de mucha edificación. Les pedimos que pongan toda la atención y que se predispongan a recibir un mensaje de Dios para sus vidas. Adelante, pastores, bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, es para nosotros un privilegio, una bendición, una honra muy grande, como le decíamos al pastor Job, cuando nos pusimos en contacto. Pienso que el Señor ha aparejado todo el tiempo, la conexión para que podamos hoy bendecir a su pueblo, bendecir la nación de México, bendecir a León de Guanajuato, bendecir a todo este pueblo que ha estado esperando por una palabra del Señor. Te bendecimos, pastora, te bendecimos, pastor Job, bendecimos sus ministerios. Como tú lo decías, estamos en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Hacemos parte de la Iglesia Mundial La Provocación de Dios, en la cual nuestro pastor es el apóstol Darwin Córtico, de República Dominicana, y acá a nivel local nuestra pastora profeta Lucy Guerrero. Así es, muy buenas noches para todos. De verdad que estamos muy felices de poder contar con este espacio, con este tiempo en el cual el Señor se glorificará en gran manera y podemos, qué bonito que el Señor nos ha permitido, aún en este tiempo de pandemia, en este tiempo de días difíciles, poder compartir entre naciones, entre hermanos, puesto que Él en su soberanía hace como quiere y hace que precisamente estos tiempos sean de edificación y de internación. Amén. 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 Muchas gracias, pastores. Realmente es un gusto porque podemos sentir a Dios en ustedes, podemos Gloria ver lo que Dios está haciendo y seguir sus transmisiones ha sido una bendición, nos seguimos constantemente. Amados, también los que nos están haciendo favor de vernos a través de Aposento Alto, en la parte superior estará el link de la página de los pastores para que puedan seguirlos ustedes también y reciban esa palabra poderosa que también ha sido de bendición para nosotros como matrimonio y como ministerio. Entremos en materia, amados pastores. Yo quisiera hacerles 3 preguntas y que pudieran hablarnos del corazón de Dios en esta manera. Número 1, yo quisiera preguntarles ¿qué Dios les ha hablado en este tiempo de pandemia? Que sabemos que es una crisis global, no local. ¿Qué Dios les ha hablado? ¿Qué Dios ha puesto en su corazón? Número 2, ¿qué perspectiva tienen respecto a la nueva normalidad que tendremos como iglesia? Sabemos que muchas de las cosas, como veníamos haciéndolas, ya no será igual. ¿Qué Dios les ha hablado al respecto? ¿Qué esperar en este nuevo tiempo? Y finalmente, número 3. Les pediríamos que nos puedan apoyar en base a su experiencia, a lo que ustedes, Dios les ha dado como ministerio, un consejo para los matrimonios y las familias que nos van a estar mirando y también para la iglesia en general, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos, esas aplicaciones divinas para este tiempo de confinamiento? Y pues adelante, hermanos, queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que Dios quiere compartir con nosotros el día de hoy a través de ustedes. Bueno, damos primeramente la gloria al Señor y entregamos este tiempo para que sea el Espíritu Santo de Dios obrando en cada uno de nosotros, poder ser ese instrumento de parte de Dios para llevar esta palabra, para que acá, independiente de las experiencias vividas, lo que salga de nosotros sea la palabra de Dios y sea el Espíritu Santo de Dios hablando a cada persona. Por eso nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu, para que seas tú, Señor, llevando este mensaje, edificando
restaurando, consolando y exhortando en el amor que tú nos puedes dar, amado Rey. Por eso rendimos este tiempo al Señor y damos gloria a Dios por esta plataforma, porque realmente, Señor, tú has aparejado todo, la ciencia, la tecnología, los medios, para que tu palabra no se detenga, para que tu palabra llegue a cada nación, a cada rincón de la tierra. Gracias, amado Rey Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, que sea tu presencia manifestándose en este tiempo. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, la adoración, solo a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, de verdad que ha sido un reto este tiempo para la Iglesia de Cristo, porque si bien a través de la palabra Dios nos ha hablado de estos tiempos, pienso que todos estábamos quizás sin esperar que llegaran ahora. Quizás pensábamos que era para otra época, quizás pensábamos que era para otra generación, quizás muchos estábamos enfocados en otras cosas, pero el Señor, que es soberano, el Señor que es fiel a su palabra y que todo lo que allí ha establecido le da cumplimiento, ha permitido estos tiempos. Pienso que en su infinita misericordia, Dios permite que pase todo esto, porque si esto no pasara, la iglesia estaría muy distraída, estaría enfocada en otros asuntos, estarían enfocados incluso en otros evangelios que se han apartado realmente del verdadero mensaje, que es el mensaje de salvación, el evangelio de arrepentimiento, el poder ir a predicar la palabra a cada rincón de la tierra. Entonces el Señor permite este tiempo para realmente probar a su iglesia, para que la iglesia de Jesucristo despierte, para que la iglesia realmente tome la palabra, la viva y la aplique. Y eso fue, digamos, el primer llamado de atención que sentimos nosotros cuando empezó la pandemia, porque miramos las noticias, veíamos que esto empezó en la China, más o menos, pienso enero, febrero, que fue cuando empezamos a ver que esto iba a empezar como a crecer, pero nunca pensamos que podía llegar a esta tierra, que podía llegar a este continente. Quizás lo veíamos como algo lejano, quizás lo veíamos como algo de ficción y hasta pensábamos, bueno, los chinos tienen mucha tecnología, ellos van a poder controlar esto y eso no va a salir de allá. Pero definitivamente el tiempo de Dios es perfecto y nos ha ayudado, ¿para qué? Para tener un despertar. En un principio, sí, claro, sentimos temor, sentimos miedo, preocupación por lo que podía pasar. Pero un día hablaba con mi esposa y le decía, amor, realmente siento que el Espíritu Santo me ha confrontado porque me he enfocado más en la pandemia, en que este tiempo pase para seguir quizás viviendo de lo que el mundo ofrece, porque muchas veces sin darnos cuenta vivimos para el mundo y no vivimos para Dios. Pero no me estoy enfocando ni preocupándome porque se cumpla realmente lo que el Señor estableció en su palabra. Estoy más preocupado por permanecer en el mundo que por la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Entonces, es donde decimos nosotros, bueno, a ver, si la palabra del Señor habla de estos tiempos, si la palabra del Señor dice que van a haber pestes, que van a haber guerras, rumores de guerras, pero sobre todo dice que el corazón de muchos se enfriará. Entonces, ¿dónde está mi corazón? ¿Mi corazón está en el mundo o mi corazón realmente está en las cosas del cielo? Mi corazón realmente está con Dios. Y fue cuando realmente decidimos reaccionar. Fue cuando realmente pensamos y dijimos, no, nuestro enfoque tiene que estar en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nuestro enfoque tiene que estar en la predicación del evangelio. Nuestro enfoque tiene que estar en el cumplimiento de la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios, pero ¿acaso la voluntad de Dios no está en la palabra de Dios? Es como si la desconociéramos o como si la quisiésemos desconocer, ¿sí? Porque yo no me explico cuando alguien dice, bueno, no sé qué hacer, pero que se haga la voluntad de Dios. No, amado, te invito a que leas tu palabra
y ahí vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si quieres saber el propósito de Dios para tu vida, entra en oración, entra en intimidad con el Señor y ahí vas a saber el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero lee la palabra, conócelo, ¿sí? Entonces, fue la primera, digamos, confrontación que tuvimos con nosotros mismos. Y fue cuando dijimos, bueno, no, tenemos que avanzar. Estos tiempos realmente no son malos. Estos tiempos son buenos para el cumplimiento del propósito de Dios. Estos tiempos son buenos para el cumplimiento de lo que Dios nos envió a hacer a través de su palabra. Porque la palabra dice, vayan por el mundo, lleven este evangelio a toda nación. Pero ¿realmente estábamos haciéndolo? ¿O realmente esta pandemia fue la que nos despertó para llevar el evangelio a cada nación? Sí, porque muchos estábamos quietos, enfocados en un evangelio de 4 paredes. Estábamos enfocados en un evangelio de una iglesia y tristemente vemos eso. Tristemente vemos que muchos están realmente batallando para que puedan abrir las 4 paredes como si Dios tuviese límites. Dios es sin límites. O sea, Dios no te mandó a que te encierres en una casa. Él te mandó a las naciones y es donde nosotros tenemos que entender y tenemos que ser sobre todo entendidos de los tiempos y entendidos de la voluntad de Dios. No son 4 paredes. Cuando yo digo, Señor, que abra la iglesia, bueno, gloria a Dios. Si podemos nuevamente congregarnos con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestros compañeros, con nuestra familia, gloria al Señor. Pero es que la iglesia de Cristo no quedó enfrascada en 4 paredes. La iglesia de Cristo es la que está en el mundo, son esas almas por las cuales tenemos que ir. Son esas almas que aún no conocen del Señor y necesitan que vayamos nosotros, los que el Señor nos ha llamado al ministerio, los que el Señor nos ha llamado a servirles, para llevar el mensaje, ojo, el mensaje de salvación, no otro mensaje, porque se están también llevando mensajes que nada tienen que ver con lo que el Señor nos ha enviado a hacer. El Señor realmente quiere que cumplamos lo que Él estableció allí, que prediquemos lo que Él nos mandó a predicar, que amemos a nuestro prójimo, porque se nos ha olvidado también eso. El amor hacia nos da igual que un alma conozca o no conozca a Cristo, ¿sí? Y es ahí donde realmente estamos siendo aprobados. Entonces, ese ha sido, digamos, lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Bueno, ojo, estos son tiempos delicados, son tiempos de cuidado, son tiempos de no prestar el oído a cualquier persona. Son tiempos de realmente, primero, entrar en relación con el Señor, reconciliarnos con el Señor. Muchos creen que porque ya han sido ungidos como ministros, ya no necesitan de tener una relación con Dios. No, tenemos que estar cerca del Señor, porque la palabra dice que muchos van a ser engañados, aún los escogidos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cada detalle, con cada enseñanza, con qué alimento realmente estamos recibiendo, porque realmente Satanás es experto en confundir. Satanás es experto en engañar. Satanás es experto, sobre todo, en desenfocar a los hijos de Dios. Y ha sido eso lo que realmente nos ha llevado a despertar, lo que nos ha llevado a enfocarnos en esa gran comisión que el Señor nos ha entregado. Así es. De igual manera, el Señor pienso que nos ha hablado de la misma forma, pero yo en mi intimidad con Dios, en mi lugar secreto con el Señor, siempre le pregunté en un principio de esta pandemia que pues, como decía mi esposo, no, la iglesia no estaba preparada para recibir este suceso a nivel mundial. La iglesia no tenía siquiera en mente esto. Se estaba hablando del evangelio hasta de la prosperidad. Se hablaba de muchos evangelios que realmente muchos llamados profetas le decían a las personas que era el tiempo de la restitución, que era el tiempo donde Dios nos iba a devolver cualquier cantidad de cosas. Y yo decía, santo Dios, cuando esto empezó, yo decía, Señor, definitivamente el pan que tú nos das, debemos recibirlo
sabiendo exactamente cuál es la fuente real, sabiendo cuál es la intimidad real contigo. Y yo he podido ver la gracia, la misericordia de Dios, el favor de Dios, pero también he podido ver cómo la iglesia, cómo el Señor ha hablado a la iglesia en Isaías 26:20, cómo desde en ese tiempo el Señor nos dice y nos prevé, nos habla de cómo guardarnos, de cómo tener esa precaución, de cómo poder sujetarnos a lo que iba a suceder. Y qué importante esto, porque no le dice a la iglesia, sal, tranquila, porque si pasa algo, yo soy su Dios y los voy a proteger. No, guárdate un tiempo hasta que yo hable. Y muchos han desafiado aún la voluntad de Dios. Muchos han desafiado aún el propósito de Dios. Si escrito está que esto iba a suceder, ¿cómo como iglesia, cómo como ministros de Dios, no podemos entender cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo es que queremos saber más que Dios, o quizás involucrarnos al punto de hacer en el pueblo la voluntad de nosotros, más no la de Dios? Y esto es una grave responsabilidad o irresponsabilidad, porque quizás era algo que hablaba con mi esposo, muchos afanados por abrir la iglesia, muchos afanados por abrir el templo, no piensan o no pensaban en que si se contaminaban o si se contagiaban, se iba a contagiar la iglesia, y entonces la misma iglesia te iba a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó con Dios? ¿Por qué lo permitió si vinimos fue a adorarle? Si vinimos fue a exaltarle, si vinimos fue a buscar su presencia. Pero precisamente ahí es donde el hombre falla, por creer que le va a ayudar a Dios, por querer hacer la voluntad suya, sabios en su propia sabiduría, y no la voluntad de Dios. Entonces, ha sido un tiempo en el que el Señor nos ha hablado de una forma increíble de cómo Él en su soberanía ha hecho como quiere, cómo Él en su soberanía ha permitido el igle de crecimiento, la disminución de las iglesias como tal, para que haya una multiplicación del Espíritu Santo en las personas, para que todo aquel que tiene hambre y sed de Dios reciba el Espíritu Santo de Dios de una forma real y no se convierta en una costumbre de estar en una iglesia, de una congregación sin sentido, de una congregación en la cual las personas simplemente iban muchas veces por cumplir, por costumbre, más no por buscar realmente la fuente que es Dios. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha venido hablando. También podemos ver cómo muchos se han desviado precisamente por lo mismo, porque no tenían un cimiento fuerte, sólido en el Señor, una intimidad con Dios. Entonces, si el pastor no estaba ahí, o si no estaban yendo a una congregación todos los domingos o a diferentes actividades, entonces se iban. Y eso es lo que nos preocupaba en un principio, y decíamos, cómo la gente se empieza a perder, cómo la gente se empieza a enfriar, porque realmente no tenían un cimiento real, un cimiento en Cristo Jesús. Sin embargo, las plataformas nos han permitido, virtuales, nos han permitido, el Señor ha permitido que estas plataformas sean usadas por la iglesia de una forma muy eficiente, muy eficaz. Que el pueblo de Dios deje de salir del letargo espiritual en el que estábamos, porque no voy a decir que nosotros, no, todos pienso yo, que no fuimos constantes, no fuimos atalayas, no hubo una intercesión real, y por eso no estábamos preparados. Porque si hubiese habido una intercesión real, esos intercesores de fuego, el Señor hubiese hablado y hubiese manifestado, y quizás lo hizo, pero nadie escuchó la voz de Dios. Nadie escuchó que Dios estaba preparando el tiempo para que no nos cogiese esta pandemia de la forma que nos cogió. Y muchas iglesias obviamente se preocupan, muchos ministros, por la parte económica.
y es normal y es lógico, pero ahí es donde nosotros mismos como ministros somos probados en la fe. Amén. Para que podamos decirle, así como le hemos dicho al pueblo, ustedes dependen de Dios, su fuente es Dios, el dueño del oro y la plata es Dios, y de Él depende. Nosotros también dependamos de Dios. Amén. Que nosotros podamos decir, en este tiempo aún de pandemia, el Señor ha estado con nosotros, Amén. nos ha respaldado, ha dado la provisión necesaria, Amén. porque veremos la diferencia entre quienes le sirven y quienes no le sirven. Y nosotros somos hijos de Dios. Él no nos va a dejar solos. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Amén. Entonces, en mi caso personal, en nuestro caso personal, hemos podido ver la gracia, el favor, la manifestación de Dios. Hemos sido sabios en cuanto a que nos hemos guardado, hemos estado quietos en no salir, en no desacatar las órdenes de los gobiernos. Para muchos descabellado, para muchos absurdo, porque nosotros debemos sujetarnos solamente a Dios, pero sabemos, como lo dice Romanos 13, que las autoridades puestas en la tierra son colocadas por Dios. Y independientemente de que hagan o no las cosas bien, independientemente de que haya o no haya un complot, independientemente de todo eso, escrito está que la iglesia será perseguida, escrito está que habrán pandemias, escrito está que habrán tiempos de guerra, y eso el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios no lo va a evitar rebeldizándose ni diciendo que porque somos hijos de Dios entonces nada nos va a tocar, y que como somos hijos de Dios debemos hacer las cosas a nuestra manera y revolucionarnos, porque ninguna revolución va a llevarnos a agradar al Padre. Ninguna revolución nos va a permitir que el Padre apoye esto, porque definitivamente Dios no va a apoyar una revolución en su pueblo. Por el contrario, el Señor me entregaba en su palabra, Efesios 5, del 14 al 17. Para mí fue una palabra verdaderamente edificante, una palabra que me abrió los ojos, una palabra que me dijo, el Señor me dijo, escucha esto atentamente y aplícalo, hija. Escucha esto y aplícalo. Entonces, la palabra la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amén. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, amén, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, amén, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Yo pienso que aquí el Señor nos habla de una forma determinante, y definitivamente esta palabra es aplicable en este tiempo, y pienso que en muchos, pero en este tiempo es determinante. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba como los muertos, dormida, quieta, en un letargo, acostumbrada a lo mismo de siempre, queriendo tener más ovejas, muchas veces sin importar cómo están las ovejas, muchas veces sin importar qué ocurre con las ovejas, sino la expansión y la expansión. Pero aquí el Señor nos dice claramente, y te alumbrará Cristo, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Somos el remanente, y yo sé, pastores, que ustedes, y no solamente ustedes, sino todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, somos entendidos de los tiempos. Somos esa iglesia entendida de los tiempos, que no se va a rebeldizar. Por el contrario, nos vamos a proveer, nos vamos a la fuente que es Dios. Y de esta manera el Señor nos alumbra para que hagamos su voluntad. Amén, así es. Amén. Me llama poderosamente la atención lo que nos mencionan, y mientras estaban compartiendo, pastores amados, el Señor me recordaba Mateo 24 respecto específicamente a las vírgenes prudentes e imprudentes. Amén. Uno de los versículos dice, y las 10 durmieron y las 10 cabecearon. Entonces, esta pandemia sacó a relucir la situación real espiritual de la iglesia. Así es.
Y ahora con yo le mencionaba a la iglesia acá en León, que es como un refresh, un reset que Dios está usando para reactivarlos, a muchos, y desafortunadamente no a todos, pero a muchos reactivar, despertar, buscar una nueva unción, una nueva gracia, ir más arriba en los niveles espirituales, buscando al Señor que Él nos permita despertar, ¿no? En ese mismo Mateo 24 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y este clamor despertó a las que estaban dormidas, a las que estaban atosigadas, a las que estaban distraídas. Entonces vemos que es Dios obrando. Muchos hoy se quejan de la pandemia, pero Daniel dice, el pueblo que conoce a Dios se mantendrá firme. Amén. A medida Amén. que conocemos a Dios, podemos darnos cuenta que lo que Él hace es bueno. No tenemos que cuestionar por qué lo hace, porque lo que Él hace es bueno y nos da la promesa que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero me bendice enormemente lo que mencionan, lo que nos hablan, definitivamente, porque creo que es Dios hablándonos una palabra fresca para que podamos despertar. Amén, amén. Aleluya. Amén, así es. Yo me quedo sorprendida, ¿no? Porque creo que la voz del Espíritu es la misma Sí. en toda Gloria a Dios. América, ¿no? Y en el mundo entero, en esta pandemia, la iglesia se está preparando, la iglesia está siendo entendida. Nosotros, normalmente cuando estamos en las enseñanzas, les recordamos el versículo de Daniel que dice que el pueblo entendido actuará. El pueblo que es entendido actuará. Y Dios nos permite esto, ¿verdad? Yo lo veo con mucho agrado. También algo que me sorprendía, que comentaba la pastora Kelly, se me hacía muy interesante porque también me venía a la mente lo de las vírgenes y yo decía, Señor, es que es exactamente. El Señor quiere que tengamos esa lámpara encendida, esa lámpara con el aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. Amén. Y esa lámpara que nos especifica que es la palabra de Dios. Entonces, mientras nosotros tengamos estas dos cosas en buen estado, esa unción, ese Espíritu Santo, nosotros buscándole esa gracia, la iglesia va a avanzar y creo que el poder le ha sido dado a la iglesia. Entonces, todas las cosas por medio de Cristo nos han sido depositadas a nosotros para este tiempo. Hablábamos con algunos pastores y veíamos esta situación de inquietud, ¿no? Ellos nos comentaban y decían, bueno, ¿y tú qué estás haciendo, no? ¿Y cómo lo estás haciendo? Y nosotros, en el momento cuando vimos que comenzaba la pandemia, fuimos entendidos, cerramos. Fuimos entendidos y comenzamos a proveer un alimento diario para la iglesia. Empezamos a convocar para la oración. Empezamos a abrir estas aplicaciones para la comunión. Empezamos a tener Santa Cena. Empezamos a buscar una búsqueda del Señor en esta medida, ¿no? Con otros amigos del continente, donde nos han edificado mucho y les agradecemos a ustedes porque nos edifica mucho lo que nos comparten, porque sabemos que hay el mismo sentir en Cristo Jesús y eso nos da fortaleza, amados. Yo, también algo que hemos platicado es que la situación en familia también ha cambiado. La vida familiar ha cambiado, ¿no? Para los que estábamos acostumbrados a una normalidad donde nos veíamos ciertas horas, donde convivíamos en algún tiempo. En nuestro caso no es así porque nosotros ya teníamos un buen tiempo que trabajábamos juntos, íbamos a todo lado juntos, los niños juntos. Entonces, para nosotros fue magnífico el confinamiento, ¿no? Nos permitió mayor disfrute, mayor con la familia. Pero cuando vimos esta realidad, estaba golpeando también a las familias de nuestros congregantes y de nuestros mismos hermanos pastores, ¿no? Decían, es que ya no sé qué hacer, es que ya estoy desesperado por muchos factores, ¿no? Por la economía, por el mismo confinamiento, porque como decía el hermano, me encantó, hermano Hugo, cómo dice que estaban nuestros ojos puestos en el mundo, en cómo y no era así, el Señor quería que abriéramos los ojos y empezáramos a mirar las cosas eternas. Pero yo les pediría a mis hermanos, ¿qué consejo nos pueden dar a los matrimonios, no? Yo veo que ustedes son un matrimonio
sólido, que están en Cristo. No sé cuántos Gloria a años Dios. tengan en el ministerio de casados, pero puedo ver esa empatía, esa comunión, esa unidad. Y nos gustaría mucho que nos pudieran transmitir desde su experiencia con Dios, cómo ha sido este tiempo en familia, y también qué consejo le pueden dar a la iglesia para los matrimonios y para las familias, ¿verdad? Amén. Bueno, gloria a Dios, sí. Para gloria del Señor hemos estado unidos, así como ustedes, pues siempre hemos tenido una relación de unidad. Hace poco me pedían una foto solo para una portada que iban a hacer en una página de Facebook, creo, en un grupo al cual pertenecemos. Y yo decía, difícilmente encontrar una foto solo porque en todas salgo con mi esposa. ¿Sí? Entonces, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros y para su gloria tengo la bendición de poder estar en todo junto a mi amada esposa. Como todos los matrimonios, vivimos también momentos difíciles porque tenemos que lidiar con el carácter, tenemos que estar crucificando la carne también. Pero siempre, como dice la palabra, no hay tentación que no podamos soportar. El Señor es fiel y todo lo que vivimos en nuestro diario vivir, tenemos la capacidad de poderlo soportar. Así como viene la tentación, el Señor pone la salida. Entonces lo importante siempre es, en primer lugar, estar cerca del Señor. Cuando nos piden consejos matrimoniales, para gloria de Dios, que nos ha permitido ser esos instrumentos de bendición para otros matrimonios, para poder con nuestro testimonio, porque somos un matrimonio restaurado. Nosotros también vivimos dificultad. Nosotros también, antes de que yo conociese al Señor, estuvimos a punto de divorciarnos. Nosotros también vivimos como mi esposa tuvo que doblar rodillas para que yo conociese del Señor. O sea, no es como muchos dicen a veces, pero es que ustedes no lo han vivido. No, sí lo hemos vivido. Hemos visto la gloria de Dios manifestarse en nuestro matrimonio. Yo viví cómo el Señor me sacó de una vida de pecado y me introdujo en una vida de bendición, que es una vida de obediencia a Cristo. Es una vida en la que puedo tener una relación con el Señor. Es una vida en donde a diario sigo entendiendo, conociendo cuál es realmente el propósito de Él para nosotros. Realmente estar en el mundo, siempre me acuerdo de cuando nuestro amado Rey Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Nosotros somos del reino de los cielos. Estamos acá cumpliendo un propósito, pero realmente no somos de este mundo. Y tenemos que tener eso muy claro, saber cuál es nuestra verdadera ciudadanía, no solamente como hijos de Dios, sino también en nuestros deberes como esposos. Porque muchas veces mi esposa, como lo decía ahorita, se presenta desobediencia, falta de sujeción a autoridades, pero dentro de la familia también hay unas normas. El Señor también estableció un diseño, el Señor también estableció una cabeza, el Señor también estableció unos deberes para los esposos, para las esposas. Y por eso siempre que damos un consejo decimos, mira, el mejor consejo que te podemos dar está en la palabra de Dios. ¿Sí? No está en el consejo del hombre ni en el diseño del hombre, porque es que el Señor no dejó nada suelto, Él no dejó nada en el aire. La primera institución que Él crea es la familia y los bendijo. ¿Sí? Y los bendijo. Eso lo primero que nos muestra es que necesitamos la bendición de Dios como esposos. Es que necesitamos la bendición de Dios como familia, porque muchos matrimonios están viviendo, bueno, no matrimonios, sino que muchas personas deciden iniciar una vida familiar, pero sin la bendición de Dios. Y es donde se enfrentan ¿a qué? A muchas situaciones, y es donde empiezan a sentir que están solos, que nada funciona. Y siempre decimos, bueno, pero tú empezaste, invitaste a Dios a tu familia. Cuando tú decidiste unirte con este varón o varón tú con esta mujer, invitaste a Dios a tu familia.
Entonces, lo primero es eso. Entonces, si en este tiempo, sí, estás viviendo una dificultad, lo primero es reconciliarse con el Señor. Lo primero es conocerle. Lo primero es ir a su palabra, porque los mejores consejos para los matrimonios están en la palabra. Efesios 5:21. Ahí vas a encontrar el diseño del Señor. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 7, problemas del matrimonio, el apóstol Pablo habla a los matrimonios y nos da mucho gozo cuando leemos esta palabra, porque ahí encontramos todo. En esa palabra encontramos todo para los matrimonios. Entonces yo siempre les digo, mira, el mejor consejo que te doy es conforme a la palabra. Entremos en el diseño de Dios. En este tiempo, como lo hablábamos, ha sido un tiempo en el que el Señor, dentro de nuestra casa, porque el juicio empieza en casa, porque nuestro primer ministerio es en la casa, ¿sí? Porque quien no gobierna su casa, ¿cómo puede ir a gobernar en la iglesia? Y en este caso, hablo también con mucho amor y respeto a los ministros, a los que le sirven al Señor, porque muchas veces en la iglesia se lleva una relación aparentemente buena, pero en su casa no lo es, ¿sí? Entonces, lo primero es la casa. Lo primero es que nosotros los varones, que somos los que tenemos la mayor responsabilidad, porque muchos han tomado el hecho de ser cabeza como ser autoridad solamente, pero en tu casa no oras, pero a tu esposa la tratas mal, ¿sí? Pero a tus hijos no los educas, ¿sí? Eres permisivo con ellos. Entonces vives un caos en tu casa, vives una revolución en tu casa, pero nunca hemos dicho, bueno, pero ¿qué es lo que dice Dios? Pero realmente, ¿cuál es el verdadero diseño de Dios para la familia, para el matrimonio? Y el Señor dice, todo varón debe sujetarse a Cristo, ¿sí? Así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y qué es sujetarse a Cristo? Por eso digo, nosotros los esposos tenemos la mayor responsabilidad. No crean que por ser cabeza, entonces nosotros simplemente somos reyes, ¿no? Porque el Señor nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos que sujetarnos a Cristo. Someternos a Cristo, sujetarnos a Cristo es obedecer a Dios. ¿En qué? En todo. No es parcialmente, no es en algunas cosas, es en todo. Pero también sujetarse a Cristo es cuando la palabra dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. O como dice también la palabra en Gálatas 5, 26, me corrige si de pronto me equivoco, o 24, perdón, que dice, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros como esposos tenemos que crucificar, porque la palabra nos llama a tratar a nuestras esposas con delicadeza, como vaso más frágil. Entonces cuando tu esposa quizás está viviendo momentos de dificultad en su carácter, de pronto no tuvo un buen día, o algunas mujeres también cuando viven procesos hormonales, obviamente viven momentos de sensibilidad. Nosotros como esposos no podemos olvidarnos de que ellas son un vaso frágil, y es donde tenemos que crucificar la carne. ¿Para qué? Para no entrar en sus obras, sino actuar siempre con el fruto del Espíritu Santo, es decir, no contender, es decir, no entrar en pleitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que va a dañar ese diseño que Dios establece para los matrimonios. Entonces, en estos tiempos donde los matrimonios quizás estaban dispersos antes de que empezara todo esto, el varón concentrado en su trabajo, la mujer concentrada en su casa con sus hijos, nunca compartían porque el hombre llegaba simplemente era a alimentarse y a dormir. El Señor, ¿qué dijo? Los voy a meter en donde deben estar. Los voy a meter en la casa, porque es que yo no los mandé a ti, varón, a que te enfoques solamente en el dinero. No te preocupes, que el dinero es una añadidura que yo doy a tu vida, porque la palabra también dice, no te preocupes, porque has de comer, porque has de vestir. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y muchos hombres se enfocaron en eso. No, es que yo tengo que ser proveedor, pero proveedor ¿bajo las fuerzas de quién? ¿Bajo las fuerzas tuyas o bajo las fuerzas de Dios? No te olvides que en tu casa tienes a tu esposa, que tienes que amarla, que tienes que dedicarle tiempo,
que tienes a tus hijos también allá, que tienes que tratarla bien. No se trata solamente de llegar, alimentarte y dormir. Entonces, había matrimonios entre desconocidos. Y resulta que el Señor dice, les voy a poner un tapabocas y los voy a meter en la casa. Y ahí es donde el matrimonio empieza a entender el verdadero significado. Ahí es cuando esa pareja de esposos van a empezar a ser realmente una sola carne. Ahí es cuando realmente voy a conocer a mi esposa. Ahí es cuando la esposa realmente va a conocer a su esposo. Porque muchos matrimonios vivían, incluso culturas, donde era la mujer la que era cabeza, donde era la mujer la que tenía sometido a su esposo. Pero el Señor dijo, no, vamos a vivir un tiempo en el que también los matrimonios van a entrar en el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Y es el consejo que damos siempre a los matrimonios. Todo varón sujeto a Cristo, varón, entra en una relación con el Señor. Entiende que tú eres la cabeza. El Señor cuando pide cuentas a la familia, el que le pide cuentas es a la cabeza. El Señor no le pidió cuentas a Eva. Eva se entendió con el Señor por lo que hizo, pero lo que le preguntó el Señor, a quien le pidió cuentas por la familia, fue Adán, porque Adán es la cabeza. Entonces el Señor nos va a pedir, era la cabeza, el Señor nos va a pedir cuentas a los esposos. ¿Qué hiciste en tu familia? ¿Cómo manejaste tu familia? ¿Cómo dirigiste tu familia? Y eso no quiere decir que la mujer sea cola, no. La mujer es nuestra corona, esa mujer virtuosa, ¿sí? La mujer es nuestra bendición, porque no es bueno que estemos solos, necesitamos a la mujer. La mujer es esa mujer sabia que edifica su casa, una mujer que respeta a su marido, porque también nos enfrentamos a familias donde la mujer, donde la esposa ha perdido todo respeto por su esposo, ha perdido toda honra por su esposo, no se ha sujetado a su esposo, dice, no, yo no me sujeto a ti, yo me sujeto a Dios. Si no nos sujetamos a nuestra autoridad inmediata, no nos sujetamos a Dios. Entonces, es donde las familias, para entrar en esa armonía, deben primero entrar en el diseño de Dios, el diseño que Él estableció para las familias. Varones sujetos a Cristo, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Varones que amen a sus esposas y las traten como vaso más frágil. Mujeres sujetas a sus esposos y al Señor. Sí, porque también a veces se viven casos en los que el esposo no es sujeto a Cristo, en el que el esposo, digamos, no vive ese principio de sabiduría, de temor al Señor. Y es donde la esposa debe ser sabia, no para dejarlo, sino para orar por su esposo, para que entre en el orden de Dios. Porque la palabra lo dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20, si mal no estoy, ¿sí? Donde dice que el que haga volver a otra persona de su error habrá salvado de muerte un alma, ¿sí? Y eso cubrirá multitud de errores, de pecados. Parafraseo un poco la palabra, pero más arribita dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es donde la mujer también y el hombre, eso es para ambos, cuando alguno de los dos se está saliendo del propósito de Dios, entrar y decir, bueno, no, mi matrimonio es de Cristo, ¿sí? Yo no voy a dejar que esta pandemia vaya a acabar con mi matrimonio, yo no voy a dejar que esta pandemia vaya a acabar con ese pacto que hicimos delante de Dios, porque es que nosotros no nos casamos para separarnos. Cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, ¿es para qué? Para que Dios bendijera ese matrimonio y estar juntos hasta el fin. Sí, no fue por un momento de emoción, no fue por un momento de placer, perdónenme un poco la expresión, fue para estar unidos, ser una sola carne. Y me llama mucho la atención lo que tiene que ver con el divorcio, porque en esta pandemia se han dado desafortunadamente muchos casos de divorcio. Y resulta que ocurre en esas familias tristemente lo que ocurría en tiempos de Moisés. Había dureza de corazón. Nos olvidamos de que el Señor, como cuando nuestro amado rey le explica a los fariseos, y le dice, pero
Pero ven, Moisés permitió dar carta de repudio por la dureza de sus corazones, pero en el principio no fue así. La voluntad de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su esposa y ellos sean una sola carne. Y en Malaquías capítulo 2 dice que Dios repudia, Dios odia el repudio, Dios aborrece el divorcio. Entonces, es que se haga la voluntad de Dios si yo debo estar o no con mi esposa. No, la voluntad de Dios es que estén unidos. La voluntad de Dios es que oren los unos por los otros. La voluntad de Dios es que luches por tu matrimonio. La voluntad de Dios es que vivan en armonía. La voluntad de Dios es que se amen como esposos, es que puedan crecer en el Señor, es que puedan servirle al Señor, es que podamos dar un buen testimonio de Jesucristo en nuestra familia. Y aquí en este punto, que es lo más relevante, el matrimonio, la relación del matrimonio es la misma relación de Cristo con la iglesia. Por eso el Señor dice, esposos, y aquí le hablo a los varones, ¿sí? Y me incluyo, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia para presentarla santa. Eso quiere Jesús de su iglesia, que sea santa. Eso quiere Jesús de los matrimonios, que haya santidad, que realmente el diseño de Dios sea el que se establezca ahí. Y ahí, en ese punto, es donde está precisamente el problema de muchos matrimonios. Pero yo sé, pastor, pastora, que hoy muchos matrimonios van a entrar en ese orden. Yo sé que hoy muchos matrimonios van a conocer la palabra de Dios. Yo sé que muchos matrimonios hoy van a entender por qué realmente no habían podido ser bendecidos, por qué realmente no habían podido ser restaurados. Entonces hoy, cuando le den el lugar a Dios, que es el primero, para que ese cordón de 3 dobleces no se rompa, porque ese cordón cuando está Dios en la mitad de ellos, cuando estamos sometidos al Señor, cuando estamos haciendo su voluntad. Hoy, para gloria de Dios, en el mundo entero van a haber muchos matrimonios que van a ser restaurados para gloria de Dios, y muchos matrimonios que no conocían al Señor, pero hoy van a conocer al Señor. Hoy van a declarar que Jesucristo es el Señor, y no solamente van a hacerlo, no solamente van a declararlo, van a servirle a Dios y van a ser de testimonio para otros matrimonios que también necesitan ser restaurados en el Señor. Amén, así es. Tomo esa palabra y de verdad que para nosotros este tiempo ha sido, yo pienso que para todos, bastante difícil. Sin embargo, sé que el Señor, así como ha permitido que la iglesia entre en ese despertar, en ese avivamiento, en ese fuego vivo en su alma, en su corazón, lo permite con los matrimonios. En el momento en el que el Señor nos encierra como familia, nos permite que estemos encerrados como familia, es para que restauremos el altar familiar. Amén. Porque es algo que se había perdido. ¿Cuántas familias, aún pueblo de la iglesia, ovejas del rebaño, no hacían un altar familiar? No tomaban la palabra en familia. Eso se había perdido. Y es algo muy importante porque no le podemos ceder terreno al enemigo. Muchos matrimonios aún en Cristo viviendo de una forma simulada, viviendo de una forma mentirosa aún en la iglesia, sirviendo aún estando en pecado dentro de su casa, sirviendo de esta forma. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hijos, restauren el altar familiar. Amén. Hagan el altar familiar. Levántense como matrimonio. Levántense como familia. Claro, este tiempo es complicado y se han levantado demasiados principados, potestades en contra de los matrimonios. Y podemos ver las noticias a nivel mundial de cuántos feminicidios, de cuántos asesinatos, de cuántas familias con maltrato intrafamiliar, con los niños, porque aún las madres no soportan a los niños, no solamente entre hombre y mujer, no solamente entre parejas,
sino que además, como los hijos están en casa, además se volvieron una presión para los padres, Tremendo. teniendo que hacer tareas, teniendo que escucharlos, verlos todo el día. Entonces, digamos que se volvió una presión constante, pero es ahí donde podemos ver cómo nosotros estamos o estábamos como padres, como pareja, como esposos, como familia, realmente quienes éramos. Pero en este tiempo el Señor te está diciendo, bueno, ya conocen sus errores, sus debilidades, sus faltas. Ahora en sus debilidades yo me voy a fortalecer. Amén. Así que levanten ese altar familiar, reconózcanme como el centro en su hogar, en su familia. Y de esta manera yo me voy a glorificar. Yo sé que ha sido muy difícil para muchas mujeres soportar golpes, maltratos. Sé que igual para los hombres, porque eso es de parte y parte. Hoy día no sabemos realmente quién es peor, si las mujeres contra los hombres o los hombres contra las mujeres, y además contra los hijos. Pero sé que el Señor está obrando de una manera sobrenatural. Si tú eres entendido en este momento, si tú eres entendido de los tiempos, sabes que el Señor quiere que le hagas el centro de tu casa. Sabes que el Señor quiere que le hagas el centro de tu vida. ¿Para qué? Para restaurar tu casa, para restaurar tu familia, para levantar a tus hijos, para que instruyas al niño desde pequeño, para que cuando sea adulto, para cuando sea viejo, no se aparte de él. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que como matrimonio, claro que muchas veces surgen diferencias, pero el Señor nos ha enseñado a levantarnos, a poder limarnos, porque el hierro con el hierro se aguza, dice la palabra, y para mí ha sido mi esposo, digamos, esa lima, y yo sé que para él también, ¿cierto? Sin embargo, el Señor nos ha enseñado a ir a más, a crecer, amén, a levantarnos. Así que yo te invito a ti que nos estás viendo en este momento, levántate, escucha al Señor, porque así como lo dije anteriormente en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cómo aprovechas tú bien el tiempo? Centrando al Señor en tu casa. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que está en tu casa todos los días. Amén. Espíritu Santo de Dios, entrónate en mi casa, entrónate en mi corazón, entrónate en mi vida, entrónate en mis hijos. Si tú obedeces al Señor, yo sé, yo no te voy a decir, ahora todo va a ser color de rosa, pero cuando el Señor es quien dirige, cuando el Señor es quien guía, todo obra para bien. Amén. Todo va a ser más fácil. El Señor no nos dijo, si tú te conviertes a mí, todo va a ser perfecto y color de rosa. El Señor te dijo, sé esforzado y valiente. Sé esforzado y valiente. Y cuando tú eres esforzado y valiente, el Señor está ahí para darte las fuerzas del búfalo, para hacerte como el águila, radical en todo lo que tú hagas. Cuando tú pones a Dios como el centro de tu vida, tú puedes saber y tener la certeza de lo que estás recibiendo de Dios. No vas a colocar la duda, no vas a anteponer el miedo, no vas a anteponer la discusión, no vas a anteponer nada que no venga de Dios. Y cuando eso empieza a llegar, porque claro que llegan los dardos del fuego, claro que llegan las dificultades, claro que llegan muchas cosas, tú como soldado de Cristo Jesús vas a tener puesta la armadura. Y cuando tienes puesta la armadura de Dios, tú sabes cuál es tu identidad y amén, cuál es tu campo de batalla y sabes por dónde vas a pelear. Amén. Y que tu guerra y que tu batalla ya la venció Cristo Jesús en la cruz. Amén. Entonces tú no te puedes olvidar de esa palabra jamás. Amén. Que Jesús en la cruz del Calvario bajó y le quitó las llaves a Satanás. Y desde ese momento tú sabes que en Cristo Jesús eres más que vencedor. Amén. Entonces, eso es algo que como rema debemos tener, que tenemos que vencer porque somos vencedores. No podemos usar las palabras como amuleto y mucho menos la sangre de Cristo Jesús como amuleto. Debemos vivificar la palabra para no volvernos religiosos, porque de lo contrario seremos unos religiosos. Y si la vivificamos, el Señor está ahí y está fortaleciéndonos siempre. Amén. Qué bendición, pastores, de verdad que una realidad
y una palabra tan práctica. O sea, bajamos la palabra de Dios, lo espiritual a lo práctico, o sea, una realidad el consejo que nos dan. Y me encanta la perspectiva, Pastor Andrés, cómo comenzaste, no estereotipando al ministro de que somos invulnerables, que no vivimos nada, no hemos pasado, sino somos personas comunes y corrientes, claro, con un gran Dios, con un llamado, pero que somos personas restauradas, que al fin y al cabo un día tropezamos, que un día caímos, que un día nos enlodamos, pero que experimentamos en un momento la misericordia de Dios y que eso nos permite hablar con claridad respecto del Dios restaurador. Esto es maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y nos llevaron a la realidad de la palabra, al trato del esposo a la mujer que se ha olvidado por este pensamiento tan inexacto de la igualdad. Ya el hombre no quiere respetar a su esposa, no quiere tratarla correctamente, ya la mujer no quiere respetarlo por este pensamiento igualitario que ha sido una nube global. Pero ahora con el consejo que nos dan en la palabra, recordamos estos principios. Lo que mencionaba la pastora realmente tan de Dios, que siendo claros, si recibiéramos este consejo, los problemas serían mucho menores, realmente. Amén. Amén. Sí, de verdad que a mí me asombra, por ejemplo, cómo caemos que el entendimiento nuevamente es de Dios. En su palabra encontramos estos principios tan valiosos. Cómo es que el que quiere restaurar su matrimonio, pues tiene que volver sus ojos a Dios, ¿no? Aquí hemos visto en León cómo ha aumentado también la consejería dentro del hogar. Hay necesidades, cosas que a lo mejor, les soy sincera, yo creo que la gente las postergaba, decía, pasaban un problema y yo creo que las mismas cosas del mundo hacían que se fuera como que quedando ahí, eso guardado, pero como dicen, este encierro, estar frente a frente, cara a cara, tiene que traer un provecho en Dios. Tenemos que sacar esos dones, esos frutos del Espíritu para que podamos tener unas familias fortalecidas, porque es nuestro llamado. Yo creo que como pastores tenemos que dar ejemplo, tenemos que ayudar a las ovejitas y a los que vienen también, ¿verdad? Que ellos, sé que en este momento están recibiendo un consejo de Dios a través de sus vidas, como Dios es el que está siendo glorificado en este momento. Y yo quisiera, por ejemplo, que ustedes oraran también por este tiempo, pero antes me gustaría que mi esposo les comentara. Y quisiéramos, antes de esto, una pregunta que quedó en el aire, que me gustaría que nos pudieran resolver, porque, miren, nos están viendo muchos ministros y muchos pastores, no solamente de México, sino del continente. Amén. Y quisiéramos escuchar lo que Dios ha hablado a su corazón respecto a esta nueva normalidad que viene, respecto a este nuevo tiempo al que nos vamos a enfrentar. ¿Qué Dios les ha hablado? ¿Cómo lo vislumbran? ¿Y qué consejos pudieran dar a los ministros, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que nos están viendo a lo largo de toda Iberoamérica? Que esta señal, bueno, la señal realmente llega a todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos espectadores en diferentes barrios de Italia, España y de casi prácticamente toda Latinoamérica. ¿Qué nos dirían? ¿Qué mensaje compartirían a todos nuestros amados amigos ministros? Bueno, pastores, la palabra dice que primero que debemos vivir como siervos de Dios. Y el mandamiento más grande que hay es amar a Dios. Pero quienes aman a Dios obedecen sus mandamientos. Y quienes somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces nuestro espíritu realmente, o sea, nuestro deber siempre es ser obedientes. Debemos ser obedientes de la palabra de Dios. Así como pasaba con los matrimonios que el Señor da todas las instrucciones, el Señor también a nosotros como sus hijos nos entregó todas las instrucciones. Y nos llama a dar un buen testimonio. O sea, Él dice que nosotros demos testimonio de lo bueno.
porque si no hacemos lo bueno, vamos a tener que vivir las consecuencias de no hacerlo. Él estableció unas autoridades en la tierra. Él no dijo, si bien se espera que sean buenas, sí, porque para bien las puso, para que castiguen al malhechor, como dice su palabra. Son autoridades puestas por Dios, y las leyes que existen son leyes para cumplirlas, ¿sí? Mientras a mí no me prohíban predicar la palabra, pues yo me someto y me sujeto a la autoridad y cumplo lo que dicen las leyes. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, precisamente es en la carta a los romanos cuando habla de obedecer a las autoridades, y habla de las autoridades del gobierno. El imperio romano no era un imperio cristiano, ¿sí? Sin embargo, el apóstol dice, hombre, es un tema de conciencia, es un tema de testimonio. O sea, el Señor nos dice, obedezcan las leyes humanas, den testimonio de lo bueno, den testimonio de que ustedes son obedientes. Y la iglesia de Cristo es la primera llamada a eso, ¿sí? Y el consejo siempre es ese. Bueno, es cierto, hay una pandemia. Independiente de que haya conspiración, de que haya manipulación, de que se quiera establecer el nuevo orden mundial, eso va a pasar, porque escrito está. O sea, eso el hombre no lo va a detener. Pero la palabra habla de pestes, habla de guerras, de rumores de guerras. Es más, dice que seremos perseguidos. Eso nadie lo va a evitar porque escrito está, ¿sí? Y me gusta mucho la iglesia primitiva. Para los apóstoles era un privilegio morir a causa de Jesucristo. Cuando ellos morían a causa de la palabra, para ellos era un privilegio. Pero nunca vimos desobediencia en ellos. La única razón por la cual ellos no se sujetaron al hombre, la única, porque muchos se pegan de lo que está en el libro de Hechos, si mal no estoy, capítulo 5 o 6, cuando Pedro dice de si está bien obedecer al hombre antes que Dios. Pero es que a Pedro le prohibieron predicar la doctrina de Jesucristo. Pero en este tiempo, por lo menos en Colombia, ayer, para gloria del Señor, hablaba de esto. El Espíritu Santo puso a hablar sobre lo que era la rebeldía. Y en Colombia no está prohibido predicar el Evangelio. Nuestra Constitución protege el derecho fundamental a la libertad de culto. O sea, si a mí no me dejan predicar, yo no tengo que levantarme contra la autoridad. Yo tengo que ir a la autoridad, ejercer mis derechos fundamentales para que el mismo Estado me ampare ese derecho. Eso hacemos los hijos de Dios, sujetos, obviamente, a las leyes humanas, cuando esas leyes humanas no van en contra de lo que Dios me mandó a hacer, que es predicar el Evangelio. Entonces vemos desafortunadamente algunas iglesias que han creído que lo bueno es no cumplir los decretos. Es decir, no, yo hablo de la iglesia porque es que el Señor me mandó a predicar el Evangelio y yo entonces no me someto a esa autoridad. No, el Señor no te dijo que seas un rebelde. El Señor dijo, sométete a la autoridad. Y es donde uno hace un análisis y dice, bueno, mira, tú abres tu iglesia. Primero, vas a exponer a todas las personas que se congregan y tú mismo te estás exponiendo. Y partiendo de ahí ya no hay testimonio. Segundo, la autoridad va a venir y te la va a sellar. Y entonces, ¿cómo vas a predicar? Ya no vas a poder predicar porque muchas veces cuando las conductas son reiterativas, terminan en la cárcel. Entonces, de poderle predicar a las naciones, solamente vas a predicar a los que están en la cárcel y a los que no conocen a Cristo. Entonces, tenemos que ser muy entendidos de los tiempos, de lo que realmente el Señor a través de su palabra nos mandó a hacer. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, si mal no estoy, es un tema de conciencia. No podemos creer que nos las sabemos todas, porque terminaríamos siendo arrogantes. No, si el Señor te dijo, sométete a la autoridad, no dijo si es buena o mala, se espera que sea buena, ¿sí? Pero él dice, toda autoridad es puesta por mí, si te rebelas contra ella, te rebelas contra mí. Entonces, si la autoridad no es buena, usa las herramientas legales. Pon una denuncia para que se hagan las investigaciones disciplinarias o penales si se han cometido delitos, si ha habido extralimitación de funciones. Usa la ley, porque la ley se hizo para eso, para castigar a los malhechores. Y a veces las autoridades también son malhechores cuando no hacen lo bueno. Entonces,
tenemos que ser obedientes, iglesia de Cristo, obedientes en todo. Me gusta mucho lo que escribe el apóstol Pedro cuando dice, vivid como siervos de Dios. Y voy a compartir, si me lo permiten, pastores, este versículo, porque realmente es de mucha edificación para mí y pienso que para la iglesia como tal, porque nosotros somos el ejemplo de Jesucristo. O sea, nosotros no podemos estar por el mundo dando ejemplo de rebeldía. Nosotros no podemos estar por el mundo creyendo que le vamos a ayudar a Dios, ¿sí? Y por eso me acuerdo mucho de Saúl, cuando el Señor le da una instrucción y Saúl dice, no, yo no voy a acabar con esto y por el contrario tomo el botín y tomo estos animales y voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Y le dice el profeta Samuel, se complace el Señor más en la obediencia que en los muchos sacrificios. ¿Sí? Si el Señor te mandó a hacer algo, no lo hagas diferente, simplemente sujétate y cúmplelo, hazlo bajo la directriz estricta que el Señor te mandó a hacer. Y dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice, amados, yo os ruego, eso es primera de Pedro capítulo 2, desde el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros los cristianos muchas veces somos cuestionados, pero es ahí donde estamos llamados ¿a qué? A dar testimonio de lo que es bueno. ¿Delante de quién? Primeramente de Dios, pero también delante de los hombres. Ellos tienen que ver en nosotros un buen testimonio, que cuando digan, bueno, ¿en qué crees que estoy actuando mal? Digan, bueno, no tenemos que decir mal de ti, que eres cristiano. Para los que no creen, gloria al Señor, porque al menos reconoces que soy un hijo de Dios, al menos reconoces que tengo a Cristo en mi corazón, pero no puedes decir de mí que soy un desobediente. No puedes decir de mí que soy un rebelde. No puedes decir de mí como ministro que expuse a mi iglesia a que se enfermara. Es que no estamos en el cielo, estamos en el mundo y estamos expuestos a todo. Entonces, ¿cómo queremos que Dios guarde de nuestros pasos? ¿Cómo queremos que Dios envíe a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra si no hacemos la voluntad de Dios? Entonces, si queremos la bendición de Dios, si queremos que esa bendición sea añadida a nuestras vidas, hagamos la voluntad de Dios como lo dice su palabra, hagamos lo bueno. Entonces, la invitación a las iglesias es, primeramente, que busquen al Señor en todo, que crean en el Señor. Dios no es limitado a cuatro paredes. Mira, tenemos las tecnologías, tenemos esta plataforma. Pastores, mira, gloria a Dios por este tiempo, porque no estamos en una iglesia física. Estamos en una iglesia virtual, llamémoslo de esta manera. Mundial. Y la pregunta es, ¿estamos dejando de predicar el evangelio? ¿Sí? O sea, ¿estamos siendo menos por no hacerlo en cuatro paredes? Y amo la iglesia donde nos congregamos para adorar y alabar al Señor. Pero estos son tiempos en donde debemos ser entendidos de la palabra de Dios, porque estamos siendo probados no solo en qué tanto prediquemos el evangelio, sino en qué tanto amamos a Dios, sino en qué tanto obedecemos al Señor. Esa es la verdadera forma de adorarlo, cuando nosotros realmente obedecemos lo que Él nos manda hacer. Porque en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hacíamos milagros. Y dice el Señor, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que no hacen la voluntad de Dios. Por eso en este texto bíblico habla de que nos comportemos como personas buenas y no como malhechores.
de que hagamos la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender como iglesia, nosotros los que conocemos a Jesucristo, los que estamos llenos de esa promesa que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es desobediente. El Espíritu Santo de Dios no se contradice con su palabra. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que tengo al Espíritu Santo de Dios como hijo de Dios, como ministro de Dios, si no cumplo la palabra de Dios? Entonces, somos los llamados a dar ejemplo. Somos los llamados a someternos a las autoridades. ¿Sí? Ya cuando a mí me digan, no, es que te prohíbo que prediques a Jesús. No, lo siento, pero yo voy a predicar a Jesucristo. Pero hasta ahora no nos han prohibido eso. ¿Sí? Bendigo las autoridades. Es más, la palabra de Dios dice, oren por las autoridades porque esto agrada al Señor y no quiere que nadie se pierda. Entonces, en vez de rebelarnos, oremos para que esa autoridad tenga un corazón conforme al de Dios, para que esa autoridad entre en el principio de sabiduría, el mayor, que es el temor a Jehová, para que esa autoridad que es incrédula empiece a conocer a Jesucristo. Pero queremos simplemente actuar, pero sin orar. Queremos que todo cambie, pero no doblamos las rodillas. Entonces, como iglesia tenemos que orar, como iglesia tenemos que interceder, como iglesia tenemos que ayunar, pero como iglesia tenemos que obedecer y dar un buen testimonio de Jesucristo en nosotros. Así es, totalmente cierto. Pienso que como iglesia en este tiempo estamos llamados a orar, a interceder, a clamar, a vigilar, a ayunar y a poder establecer esa conexión total con el Señor, esa conexión diaria, esa conexión 24/7, que no nos podemos desenfocar un segundo porque no es tiempo para estar en nada ocioso, no es tiempo para perdernos de vista lo que el Señor está hablando. Aún hay momentos, así como esto apareció de forma repentina. De forma repentina el Señor habla en sus de repentes. Él es muy especial. Él es muy, muy hermoso en sus de repentes. Entonces, si Él nos habla, tenemos que ser entendidos. Amén. Y yo voy a la palabra de Romanos 12:16, que dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Y por qué hago referencia a esta palabra? Porque muchos ministros hoy día, y no quiero ir en contra de ningún ministro, porque precisamente de eso es que voy a hablar. No podemos estar divididos como iglesia. El cuerpo de Cristo debe entender que este es el tiempo para unirnos. Amén. Jesús no vuelve como vino la primera vez. Jesús viene como el león de la tribu de Judá. Jesús viene en una forma diferente. Jesús viene por una iglesia, no viene por una iglesia, perdón, viene por una novia pura y sin mancha. Y entonces vamos a seguirnos de pronto agrediendo, vamos a seguirnos subestimando, vamos a seguir diciendo es que tú no tienes la verdad, es que la verdad la tengo yo, es que tu ministerio no es verdadero, es que el mío sí lo es. Por favor, yo pienso que es tiempo de entrar en razón, es tiempo de dejar de ser arrogantes como ministros. Porque el Señor nos llama precisamente a que nos unamos, a que oremos y velemos los unos por los otros, a que nos amemos, a que entremos en un solo cuerpo, que seamos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu, pero no solamente en nuestra congregación. No podemos quedarnos en nuestra congregación y decirle eso a nuestras ovejas. Tenemos que hacerlo con nuestros hermanos. Tenemos que hacerlo con las demás. La denominación nos salva. Creo que es algo que las personas tienen aquí y es un error, mejor dicho, crucial. Es un error terrible porque la denominación no te lleva al cielo. A ti te lleva al cielo la santidad. Sin Amén. Santidad nadie verá al Padre. Amén. Sin santidad, sin obediencia. De verdad que esta es una invitación para que todos los ministros que estén escuchando esto, no se trata de que de pronto le digamos a todo amén, porque claro que algunos dicen la misma palabra, que se levantarán falsos profetas, pero no para que nosotros nos sentemos a acusarlos, sino para orar aún por ellos. Amén.
para poder establecer que Dios mismo nos manda a orar por estas personas, no para criticar, no para juzgar, no para señalar. No estamos en la tierra para eso. Si tenemos una identidad en Cristo, si estamos realmente en la tierra como ciudadanos del reino de Dios, sabemos cuál es nuestra identidad, sabemos. De pronto, si alguien está en un error, si un ministro está hablando de lo que no es, oremos por ese ministro, pero no lo tachemos, no lo dañemos, no nos jactemos de tener la verdad, no nos jactemos de decir que este ministro no sabe, que este ministro es un inmaduro, que este ministro es un ignorante, que este ministro está verde, porque realmente a muchos ministros se les olvida que ellos también empezaron siendo verdes y han madurado. ¿Cierto? Entonces es un llamado a que se acabe la guerra de los altares. Amén. Es un llamado a que se acabe la guerra entre iglesias, entre el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor se complazca, para que el Señor pueda venir de verdad por esa novia pura y sin mancha. Cuando Amén. Nosotros entremos en esta revelación, en este estado de reconocer que hemos venido fallando por estar criticando a cuanto predicador, a cuanto ministro de Dios, ahí el Señor se va a dar cuenta que tenemos un corazón preparado, que tenemos un corazón procesado realmente y que no nos estamos sentando en la posición de Dios, sino en la posición de hijos de Dios, entendidos de los tiempos y que queremos hacer la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Amén, amén y amén. De verdad que ambos pensamientos, ambas ideas de Dios que nos comparten, pastores, es una realidad. Yo creo que, insisto, yo definitivamente siento que esta conexión es divina porque están hablando del mismo corazón de Dios. En la primera parte, pastor, solamente secundando una realidad. Nos acostumbramos tanto al templismo que nos olvidamos del sentido de iglesia, que viene del griego eclesia, que significa los que salen fuera. Nos quedamos en un conflicto de una situación física y descuidamos todo lo externo, y ahora Dios nos está dando la brillante oportunidad única en la vida de abrirnos Amén. No solamente a nuestra ciudad, sino al mundo entero. Entonces, wow, tremendo. Si bien yo estoy de acuerdo, a todos nos sorprendió por estar dormidos, pero esto no significa que sigamos en ese shock, sino que ahora que innovemos, sino que ahora que nos preparemos, preguntemos, y nos capacitemos para entrar en esta nueva era digital, en el buen sentido, en esta nueva era digital donde ahora estamos teniendo reuniones virtuales. Y efectivamente, Pastor Andrés, nadie está prohibiendo nuestra libertad religiosa, porque este es un tabú que se está enseñando, porque ahora son nuevos Daniel, nuevos Sadrach, Mesach y Abednego, y no, a ellos los condenaron, a nosotros no, tanto que no nos están prohibiendo que ahorita en este momento estamos predicando a las naciones, cuatro ministros, gloria al Señor, y esta es una oportunidad gloriosa que, siendo honestos, en el particular de nosotros, aunque teníamos ya varios años transmitiendo por Facebook, por las iglesias que tenemos, que caminan con nosotros en el ministerio apostólico en el país, pero que seguían nuestras transmisiones en vivo, pero no nos habíamos adentrado tanto. No hubiéramos descargado Zoom, no hubiéramos hecho todo esto que Dios provocó para despertarnos. Gloria al Señor. Y lo que decía Pastora Kelly, insisto, ¿no? Ratificando lo que decía mi esposa, es un soplo del Espíritu Santo este sentido. Al lado la competencia, al lado la competitividad, a ver quién tiene más gente, quién predica mejor, quién tiene más grados teológicos, a ver quién es doctor y demás, quién tiene más dinero, quién tiene el mejor coche, Vamos a lo que realmente importa. Cristo viene, y Cristo viene por una iglesia unida y junta. Unida. Amén. Amén, gloria a Dios, así es. En el grupo de pastores con el que tenemos comunión aquí en nuestra ciudad, yo lancé una frase que decía: unidos somos más fuertes. Amén. Aleluya, sí. Yo creo que
el tiempo de los, aquí en México decimos de los llaneros solitarios, no sé si allá ubiquen este personaje, allá en Colombia. Claro que sí. Esos ministros solos, ya no, ahora hay una unidad. Yo estoy muy contento porque estamos teniendo un evento histórico. ¿En qué me sentido? A la cultura aquí de Guanajuato. En nuestra reunión ahora tenemos un amigo que es de la iglesia, de la primera iglesia bautista, una pastora que es de la iglesia metodista. Hay una unidad en el cuerpo de Cristo. Hay una unidad Amén. en el cuerpo de Cristo y Dios está trayendo ese rompimiento, lo cual yo estoy Amén. totalmente convencido que va a ser un tiempo en el cual Dios va a traer un mover y que unidos vamos a poder transformar nuestras ciudades, nuestros estados, nuestros países. Mi esposo. Amén. Amén, pastor. Sí, adelante, hermana. Adelante. Quería decir algo más, y es que muchos están diciendo que las iglesias deben ser abiertas porque las plataformas también van a ser saboteadas por el enemigo y también nos van a prohibir el predicar la palabra por las plataformas. Pero, ¿qué pasa? Independientemente de esto, mientras podamos y tengamos estas herramientas, hay que sacarles el jugo, perdónenme Amén. la expresión, Sí. pero hay que sacarles el jugo, porque esto es lo que nos ha permitido precisamente que Dios traspase. Siempre lo ha hecho, porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, pero que como iglesia traspasemos fronteras. Amén. Y que precisamente si Dios ha permitido que traspasemos fronteras y que el Espíritu Santo se mueva, independientemente de que sea por medio de un aparato tecnológico, nosotros debemos seguir haciéndolo, unirnos, uniendo las potencias, uniendo las capacidades que Dios le ha entregado a cada uno de nosotros para poder hacer ese sinergismo en el cuerpo de Cristo y llevar a más la palabra de Dios. Amén. En definitiva, si viene la persecución, pues la enfrentamos, ¿verdad? Y a Amén. ver qué Total. hacemos. Pero ahora por lo pronto, bien decía el pastor Andrés, estamos en países republicanos. Gracias a Dios, buenos o malos. Aquí en México, gracias a Dios, ya cambió el sistema de gobierno de una dictadura de muchos años. Bueno, no vamos a hablar de política, ¿verdad? Pero ya cambió y ahora tenemos total respaldo gubernamental. Y si llegara a venir la persecución, que sabemos que va a venir, sabemos que es un preámbulo al regreso de Cristo por su iglesia verdadera, su iglesia vencedora, pero mientras llegue ese momento, bien, o sea, explotemos todos estos medios, ¿verdad? Amén. Y ya cuando llegue la persecución, pues usamos los medios jurídicos para defendernos, y cuando definitivamente ya sea dictatorial, pues ni modo, recibimos la persecución, ¿verdad? Sí, Total. yo quería comentarles cómo es que nosotros tenemos una frase, ¿no? Mi esposo la dice constantemente, que es cada quien desde su trinchera. Y es que de verdad es increíble porque ahora ya no somos solos, ya no estamos solos. Esto nos permite ir acompañados. Nosotros podemos ver cómo se está terminando las alianzas convenencieras de intereses por la unidad verdadera, por la hermandad, por el cuerpo de Cristo, por esta función de cuerpo. Y también algo que me parece importante resaltar es cómo, bueno, vienen estas cartas amenazadoras, ¿no? A nosotros también nos llegó esas corrientes al principio de que van a cerrar las iglesias, ya no nos van a dejar predicar, y mi esposo es abogado de profesión, y recuerdo que lo buscaban y le decían, ¿qué vamos a hacer? Y Job le decía, es que eso no se puede, no existe, o sea, eso no es real. Y creo que la iglesia tiene que entender que esa no es la situación actual, que no caigan como en el coronavirus, ¿no? Que se pueden decir mil y un cosas. Tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que saber de dónde viene la información correcta, y en la iglesia es lo mismo, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a ser dirigidos por la palabra para que estas dos cosas sean nuestro estandarte y que podamos ir avanzando como este ejército poderoso del Señor. Así es. Y vamos adelante, hermanos. A mí me encanta. Yo le quiero agradecer su tiempo, su participación, porque nos nutre, porque nos hace dar, Gloria a Dios.
nos hacen sentir que somos parte de la misma familia, aunque cada quien está en su lugar de origen, somos familia y nos unimos a ustedes también en oración para estar fortaleciendo los ministerios, ahora en este caso en Colombia, que sabemos que es una ciudad hermosa, que Dios teníamos hace poco una conferencia con un pastor de Colombia y nos hablaba de que México está preparado para levantarse, para un nuevo tiempo, como lo estuvo Colombia en un tiempo difícil en el huracán del Niño, ¿verdad? Entonces, nosotros decíamos, sí es cierto, y mi esposo empezó a salir a las calles a predicar con nuestras medidas, hemos estado haciendo también la labor evangelista y nos hemos sorprendido por la necesidad. Hay mucha depresión en las personas, pero el mensaje de Cristo siempre llega a tiempo. Amén. Pastores, qué bendición. Se nos fue el tiempo. Realmente yo creo que podías pasar horas y horas y hablando. En lo particular, nos sentimos muy identificados con ustedes porque tenemos bueno, así identificamos el mismo corazón, el mismo espíritu. Porque me sorprende porque yo los oía hablar y de repente sonreía porque yo decía, Señor, tú nos hablaste eso, Señor. Entonces, es como ese soplo del Espíritu que está haciendo con los ministros de Dios, con los ministros del Espíritu Santo, que Dios está poniendo lo mismo, o sea, es increíble, ¿no? Como si Dios hubiera hecho un copy-page en cada corazón, ¿no? Copiar, pegar, copiar, pegar en otros corazones. Qué bendición, pastores. Reiterándole el agradecimiento por haber aceptado la invitación. Espero que en un periodo corto puedan volver a estar con nosotros aquí en Aposento Alto, que realmente es de mucha, mucha bendición. Quisiéramos pedirles que pudieran orar por nosotros, orar por los pastores que nos están viendo y por nuestras ovejitas online y los hermanos que nos están viendo de diferentes países. Amén, claro que sí. Primeramente, bueno, darle gracias a Dios y a ustedes por esta invitación. Como lo hablé con el pastor Job desde la primera vez que hablamos, para nosotros siempre es una honra poder servirle a Dios porque a eso hemos sido llamados. Y fue lo que nuestro amado Rey de Reyes nos enseñó y dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y bueno, admiro mucho el servicio, pastores, que ustedes tienen de salir a las calles, de predicar, de poder llevar la palabra, obviamente de manera responsable como lo están haciendo. Y de verdad eso es lo que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas, imitarme como yo imito a Cristo. Entonces, por eso admiro mucho ese servicio. Eso es a lo que el Señor nos llama, ¿sí? Porque no solamente se trata de coger un celular y grabar, sino también de lo que podamos hacer, en lo que se nos permita hacer, poder aprovechar y sacarle provecho a todo. Ya cuando, digamos, las redes no se pueda, la misma palabra dice que Él siempre da la salida. No hay tentación que no podamos soportar. Entonces, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en que Él es fiel, en que Él no nos va a dejar solo. Y cuando tengamos que partir de este mundo, pues, como dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Aleluya. Porque vamos a la presencia y vamos a entrar al reino al cual verdaderamente pertenecemos. Pero que cuando tengamos que partir, nuestra conciencia esté tranquila de que hicimos lo correcto delante de Dios, de que realmente cumplimos con esas tareas que el Señor nos entregó. Y es ahí donde realmente tenemos paz, ¿sí? A pesar de lo que el mundo viva, tenemos paz porque estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Por eso los bendecimos y damos gracias a Dios y a ustedes por esta invitación. Y bueno, vamos a orar, a disponernos para bendecirlos, para bendecir su ministerio. Y bueno, traémosle ya al Señor este tiempo para que sea Él el que siga tomando el control de todo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, amado Jesús, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, por esta bendición que hemos tenido, por esta conexión con el Ministerio Aposento Alto, con los pastores Job Rodríguez y su esposa. Gracias, Señor, por permitirnos a nosotros ser instrumento de bendición para ellos, para su congregación,
para cada miembro de esta iglesia, para León de Guanajuato, México. Gracias, Padre, por este tiempo. Eres tú, Señor, el que lo hace. Eres tú, Espíritu Santo de Dios, quien permite, Señor, porque no somos merecedores de nada, Señor. Tú, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor, nos permite, Señor, poder tener estas conexiones, Padre. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que sigas llenándonos, Señor, de tu presencia, especialmente, Señor, a este ministerio Aposento Alto, Señor. Que sigas tú, amado Espíritu Santo de Dios, trayendo un nivel mayor de sabiduría a este ministerio, a estos ministros, Señor. Que tu bendición cada día sea mayormente añadida a ellos, Señor. Que puedan llegar a muchas más personas que aún no te han conocido, amado Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso y soberano de Jesucristo. Padre, que así como nos han honrado, Señor, con esta invitación, yo te pido, Padre, que los bendigas, Señor, y les multipliques al 100 por 1, cubriendo, Señor, todas sus necesidades, Padre, porque tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Y yo te pido, como tu hijo, como tu siervo, Señor, que bendigas, Padre, este ministerio, que bendigas a estos tus hijos, Señor, esos ministros que tú has establecido acá en la tierra, Señor, que tú has establecido en León de Guanajuato, México, Señor. Que esta congregación, Señor, se expanda por el mundo entero, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso y soberano de Jesucristo. Que ningún viento contrario venga a desenfocarlos, sino que tu presencia, Espíritu Santo de Dios, sea siempre guiándolos, Señor, por todo camino de verdad. En el nombre poderoso y soberano de Jesucristo, yo te pido, Señor, que así como ellos se han dispuesto, Señor, así a donde ellos vayan, Señor, los acompañen las señales, los milagros, los prodigios, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso y soberano de Jesucristo, que puedan ser ese instrumento de bendición para muchas personas, Señor, para que puedan sanar enfermos, Señor, para que puedan liberar a los endemoniados, al cautivo, para que puedan, Señor, ser instrumento de restauración en cada persona que te necesita a ti, Dios. En el nombre poderoso y soberano de Jesucristo, los bendecimos con toda bendición de lo alto y declaramos cielos abiertos sobre sus vidas, sobre sus ministerios, en el nombre poderoso y soberano de Jesucristo. Amén. Padre Santo, en esta noche yo te doy gloria, te doy honra, Señor, alabanza, Padre. Padre, en esta noche te presentamos, Señor, la vida, el ministerio de los pastores Rodríguez, Señor, el pastor Job y su esposa, Señor. Yo te pido, Padre, en esta noche que seas tú levantando mayormente, Señor, este ministerio, que seas tú, Amén, Señor, abriendo los cielos, derramando bendiciones sobrenaturales, aún mayores de las que ya han recibido, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de tus hijos. Tú conoces, Señor, la intención del corazón de tus hijos, Señor. Y tú sabes, Señor, que ellos son obreros, Señor, fieles, Señor, aprobados por ti, Señor. Padre, yo te pido que seas llevándolos a más. Padre, yo te pido que seas tú bendiciendo cada ministro que se conecta, que seas tú, Padre, bendiciendo cada oveja online, Señor, que seas tú, Padre Santo, dándoles de tu amor, de tu abrazo, de tu perfecta paz, esa que solo tú sabes dar. Espíritu Santo de Dios, que seas tú guiándolos, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, llenándolos, una unción fresca, una unción nueva, una unción poderosa, Espíritu de Dios, que seas tú llevándolos, Señor, a lugares de delicados pastos, Señor, que seas tú guiando, Señor, para que entreguen un pan fresco, para que entreguen un pan lleno de ti, Señor. Padre, yo te pido que seas tú, Padre, respaldándolos en todo lo que hacen en su ministerio, Señor. Y yo te pido en esta tarde que seas tú perdonándonos, Señor, por todo aquello que hayamos dicho, que hayamos hecho, Señor, y que hagamos, Señor, que no esté conforme a tu voluntad, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, queriendo ser olor fragante, Señor, esa ofrenda viva, Señor. Queremos ser, Padre Santo, esos obreros útiles, Señor. Queremos, Señor, que seas
tú dándonos de tu poder, de tu favor, de tu gloria, Señor. Tu palabra dice que las señales, los milagros, los prodigios nos seguirán, Señor, para que los que no creen, crean, Señor. Y yo creo que hoy, Señor, es un día en el que los cielos se abren y son desatadas todas las bendiciones del cielo, Señor, para tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos toda gloria, toda alabanza, Señor, toda exaltación. Y te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, Señor, para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastores, muchas gracias, Pastor Andrés, Pastora Kelly, muchas gracias, de verdad nos sentimos muy honrados y muy bendecidos de que estén con nosotros, ¿verdad? Déjenme despedir a nuestros amigos, amados amigos, hermanos, ministros que nos hacen favor de seguirnos en Aposento Alto. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. No olvides compartir este mensaje para que mucha más gente reciba la palabra de bendición que hoy nosotros disfrutamos y nos deleitamos. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerda, nos vemos mañana por este mismo medio en otro episodio de Aposento Alto. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Amén.